Buenos días. Qué gusto ver el Museo de la Universidad de Guanajuato con tanta vida, tanta afluencia y sobre todo el tema que nos reúne, que es esta mesa de poesía en el mundo, charla y lectura de poemas. Me permito darle la bienvenida y cederle el uso de la voz al doctor Benjamín Valdivia, gestor inicial de esta idea de estar aquí reunidos, y a quien le agradezco, doctor, por que esta charla, este tema de poesía pueda darse en el marco del proyecto de extensión cultural universitaria de la Universidad de Guanajuato, Cultura UG. Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, dicen que no hay nada mejor que la literatura excepto hablar de ella. Entonces vamos a hablar de ella, a ver qué sucede. Tenemos un gusto especial el día de hoy de contar con poesía en el mundo desde 3 continentes reunidos en Guanajuato. Guanajuato es un lugar de confluencia, y qué mejor que tener al poeta de Albania, residente en Estados Unidos, Jackie Marinay, al poeta de la India, residente en Guanajuato, Tirtha Prasad Mukhopadhyay, Benjamín Valdivia, que nos habla, siendo yo mexicano de origen, denominación de origen mexicano. Tenemos una participación que consistirá en platicar de la poesía, hablar cómo va la poesía en el mundo, cuál es nuestro lugar en lo que andamos haciendo, y después una lectura de poemas. Iremos del inglés al español, comenzando por Jackie Marinay, y de allí será presentación en inglés. Nos va a hablar del protonismo que se ve allí en la pantalla. Tiene el libro Teach Me How to Whisper, o sea, enséñame a lugar a decirlo en voz baja. Imagínense que uno necesite que lo enseñen a decir en voz baja, lo cual quiere decir desde dentro, en intimidad. Y eso revela uno de los lados de la poesía del poeta Marinay, que es precisamente ese tono cercano. Por otro lado, siempre hay un punto de vista acerca de lo nuevo, acerca de cómo estará la invención del mundo, pero también su transformación. Aparece en español el libro La UB en Revolución, que es una antología de sus textos. Nos hablará él paso a paso de esta inversión suya de muchos años, un trabajo muy importante, un reconocimiento no solo en Estados Unidos, donde reside, sino desde luego en su natal Albania. Por ejemplo, en ser postulado para el Premio Nobel. Entonces, tenemos un poeta que no solo es activo y sino muy reconocido, y nos hablará enseguida de eso. Hablaremos después ahora de Tirtha Prasad Mukhopadhyay, poeta de la India, que originalmente tiene sus poemas en bengalí. Es lo que el bengalí ha pasado al inglés, del inglés ha pasado al español. Y entonces en esta reunión de poesía en el mundo, pues tendremos ese puente entre un idioma autóctono tan abigarrado y tan amplio como es el bengalí, y su desplazamiento. Les comento que con Tirtha Prasad Mukhopadhyay hemos realizado varios trabajos conjuntos de poesía meditacional de la India, que se puede descargar gratuito en línea. Otros poemas que hemos hablado y que hemos llevado adelante en proyectos conjuntos, por ejemplo, poesía hispanoamericana en bengalí, que hicimos también una selección en español, pasada al inglés y pasada al bengalí. Este puente de la traducción sería suficiente, pero en su propia creación Tirtha tiene esa, vamos a llamarle, esa moderna antigüedad mística.
que se nota en una cultura de tanta raíz y que nos hace sentir desde la India esa raíz, nos hace sentir también en México, que somos un pueblo de bastante antigüedad en nuestras raíces. Después de eso platicaré yo algo de lo que pienso de la poesía, un poco de contarles cómo se forma una trayectoria que ya está en el tercio de entrar a matar, como se dicen los toros, y leeré también al final unos poemas. Entonces ahora dejaremos la palabra a Yuki Marinai. Adelante. Thank you so much. It is a pleasure to be here, and I'm really honored to be part of your university and to be here with Dirk and Benjamin, two very important literary figures. And as you introduced me, I was born in Albania, and I'm a professor of literature, I'm a poet, I'm a writer, and I have been involved with international body of literature from different levels, pretty much in every continent. I have been able and lucky enough to attend conferences, to be part of universities, to teach at different universities, to lecture at different colleges and universities throughout the world. And that has made me a person who knows how to appreciate humanity and how to appreciate human life and how to understand the world as one part and how to understand the world as an asset that we should value and should cherish for what it offers, because it offers the human race, which is all one, and we should see it that way. I am gonna kind of get out of the norms here. I'm going to read a little passage of what poetry and politics have in common. Because right now, especially in the US, we live in some very difficult times politically, and here too, and the world is having some challenges that are absolutely unnecessary, but human dignity it's involved. So I'm going to briefly try to mention how poetry and politics work together, and then quickly I'll go into Protestantism theory, just an overview, because it is already part of many universities, it's part of curriculum, and so you cannot really reduce Protestantism theory to a 2-minute speech or 3 minutes, but at least I'll go through that. So let me start by saying, as someone who has walked the intertwined paths of poetry, prose, philosophy, and pedagogy, I have always believed that the boundary between art and life is, at its best, porous. Poetry and politics are often imagined as opposite forces, one idealistic, the other pragmatic. Yet, they are both driven by language, by narrative, by the struggle to define and defend what it means to be human. A poem can ignite revolutions. A political act can process the depth of a poem. In other words, poetry gives voice to the voiceless, memory to the forgotten, and beauty to the broken. Politics, on the other hand, if approached ethically, can offer structure to freedom, justice to history, and dignity to the collective future. Language is not a medium, it is a power. It shapes through identity and community. As such, the poet and the politician share a scattered burden to use language not as a weapon, but as a bridge, not to manipulate, but to reveal. When one offers registration, the other offers vision. When one builds policy, the other builds conscience. And both
at their most noble, seek to elevate human dignity. In this spirit, I developed the Protanism theory, a literary and philosophical framework grounded in conjective criticism, truth, ethical inquiry, aesthetics, and respect. Protanism challenges the critic not to destroy, but to discern. It asks us to consider what value can be found in this work. What voice does it offer the world? If none can be found, it recommends silence over cynicism, respect over rhetorical violence. It is, in a sense, a shift in critical ethics, one that restores literature to its rightful place as a wellspring of wisdom, not as a battlefield of egos. When Protanism is placed in the larger framework of poetry and politics, alongside the essential principles of higher education, we form what I call the octagon of human elevation. It is an analytic model, but also a practical one. Its 8 pillars: language as power, voice for the voiceless, imagination as vision, truth versus propaganda, cultural memory, higher education, Protanist criticism, and the core of dignity through culture, together create a campus for the modern world, a guide for how we might speak, write, and teach, and live with greater integrity. Higher education, since it's related, has a critical role to play in this vision. It must be more than a vehicle for employment. It must be a furnace where the minds are forged, where critical thinking meets normal imagination, where universities embrace not only knowledge, but also meaning, not only research, but also resonance. They become engines of a cultural renewal. The university then is not just an institution, it is a sanctuary of the civilization. What then in the role of intellectual today? The role of the intellectual today is to be a bridge between the past and the future, between idea and action, between truth and power. We must resist the temptation to reduce complexity into slogans or to substitute noise for nuance. As thinkers, writers, and educators, we are called to defend the space where difficult truths can be spoken with grace and where beauty can resist brutality. We must create, not merely consume. We must engage, not merely react. We must critique in ways that foster growth, not grievance. In this sense, Protanism is not just a theory, it is a cultural ethic, one I hope to see adopted not only in literary departments, but in media, in politics, and life itself. To the University of Guanajuato, I offer my heartfelt thanks. You have honored not only a body of work, but a body of belief. Let this honor not mark a conclusion, but a renewal, a beginning. Let's live with the idea that literature matters, that ideas matter, that how we speak about one another matters. Let us continue together to build a world where imagination and responsibility are not rivals, but allies. A world where criticism heals rather than harms. A world where words lift rather than wound. Thank you.
we have a limited time, I'm just going to skim through what protonism theory is, because lots of people don't know yet what it's all about. So protonism theory is a recommended method for practice of literary criticism. You have seen that. It's important to mention that this is not supposed to be better than others, to replace other theories. Actually, it's supposed to go parallel, to understand fully other theories before you can act as a protonist critic. Okay, so a protonist critic then, when confronted with the text, seeks first what is of aesthetic, intellectual, and moral value in the work, in its own terms. Meaning, it doesn't mean protonism will cover all possibilities in the world. It means, in its own terms, the way a protonist critic thinks and judges, that's how he approaches the literary criticism. So, if a critic finds, as I said here earlier, finds little value in the work, the critic should simply set it aside and not force it to discuss it at all. You know, living it in obscurity rather than just making a display of contentious rhetoric, using a language that offends and hurts people, or using ideas that are not supposed to promote the human dignity and literature through it. So, here we go again. The concept has immediate relevance in the Balkans, because that's how I came up with the idea a few years ago, because it was a situation where people would, writers who were communists and the ones who decided to become Democrats, they were fighting with each other, they were being unfair to each other, so they were not attacking the literature because of what the literary value is there, but they were attacking the writer, the poet. And through that, by saying things that were not fair and were not true about their literature, of course, you know, they would hurt them too, and their reputation, which, you know, as we know, the reputation of a writer is really important. So you work all your life to build it, and somebody to just come and slam it because they don't like your ideology or where you come from. You know, so that's where it comes from. So it also applies to different critical theories in different parts of the world and different parts, different disciplines. It is applicable in education, it is applicable in the arts, it is applicable even in politics and even in society. So a protonist critic can actually, if educated enough and if understands the theory correctly, can actually be helpful in almost every field of life. So we'll go in the terms, of course, you know, I was thinking, yesterday I was talking to this gentleman in front. We wanted to see how I can actually make protonism theory become from a theory, a dry theory, to something that is connected to science. And I was thinking of the atom, you know, which is the smallest particle, and the three major parts, and then, as you can see there, you know, a little display. I wanted something that can look for positives, but to look for positives in an educated way, not just look for positives and forget everything else, but find a way how to improve what needs to be improved without saying anything bad, and you know, without offending people, without hurting people, without being unfair to literature or to the poets and writers themselves. And so that's when I thought of the electrons and neutrons, and you know, and I thought proton, you know, it's the best way to go because it's electric, positive electric charge. And if we try to
to play that role, you're not going to be able to disregard the other parts, you know what I mean? Because they all play a role. Electrons play a role, neutrons play a role, the protons play a role. We all in it together. But the way we discuss things, the way we see things, the way we judge literature and people and poets and writers and life, and you know, I wanted to have a positive spin to it. But again, a educated positive spin. Because I know we're really short on time here. So here you have a diagram which kind of explains a little bit how protonism works in terms, in relation to protons. Okay. And the origins, you already, you know, I covered that. So these are the pillars we have here. There are 5 pillars. That's why a protonist critic is not just somebody who would go for something positive and forget the world. It's not like that at all. Protonumismatics is the one which uses, this creates a word Britain, which means expect. Protonumismatics creates a environment for the language. A protonist critic is supposed to find a way to create a language or to write in a language that it is ethical and is fair and it's appropriate for the piece of literature or art you're discussing. And then we have restitution. So restitution is different from what we have learned in law, which means to pay back something damages. A protonist critic does not prosecute, it rewards. Meaning, even if something happens which is not up to your standards, or if something acts or have a negative impact in somebody's life, we find a way to reward that act instead of to punish it. And what I mean by rewarding it is to find a way to not be at the same level with the person who you're, you know, supposed to punish, but to find a way to reward them either through education, either through literature, either through just formal speeches, or to find a way that you actually reward that person, you reward that act. So next time it can build in positive grounds instead of the negative grounds. And then we have inquiry. Inquiry is the part where a protonist critic is supposed to do research. Is supposed to understand all the other related theories. You're supposed to understand pragmatism. You're supposed to understand all the parallel and theories, and not to try to get ahead, not to try to put other theories down, or not to try to say this is the only theory. So through the other theories, you draw your conclusions in a positive way, so you can critique literature and other forms of art in a protonist way. And that's which the next step is going to be the truth. And you know, you're all students and professors, and you know all about the truth. We have Aristotle, we have Plato, there are so many truths. It has been discussed from so many angles. But the protonist truth is completely different from all we have learned before, because it encourages us to invent, not in the sense of Trump would say, to invent something, but to structure, to build a truth that is positive and has a positive impact, and it gets a positive direction for the entire human race, not for a group of people, not for a class, not for a level of education, for the entire human race. So if you need something to go through, if you have an idea which you think it benefits the whole human race, and then you construct that truth. You use
your methods of education, you use your calling, you use research, and you start to think of how can I actually build a truth that is going to be impactful and positive for the entire human race, instead of a truth that so far we have, if I believe it is true, if I don't believe it is not true. But to create one that people would kind of resonate with it. And then we have the ethics, which is pretty much the same thing, that's part of it. The ethics is the ethics part of Protonism ethics, and Protonism itself is that the ethics so far have been grouped. We have personal ethics, we have the old Renaissance ethics, we have the antiquity ethics, we have Greek ethics. So all ethics have had its own idea of how it's supposed to look and how it's supposed to function. A Protonist ethics is still the same as the truth. You're supposed to invent ethics that are useful to the entire human race. Ethics that don't harm but heal. Ethics that are useful in many levels, instead of digressing what you're trying to do or trying to achieve. So when you combine all this together, that's where you get the Protonist approach and Protonism theory. So I pretty much covered these next steps, so I don't take too much time, because this would be like too long, but I can just skim through here if you want to take a look. So that's a restitution. I'm reading slow, so I know you can read it too. So I'm moving to the next one. This is important. Image is really important image, because Brancusi, which is a Romanian artist, he lived in France. When he came to the United States, that piece got stuck in the customs. The customs people, they said it's a knife. He called it a knife, but the customs people, they said it's art. So there was a big debate. Some people said it's art, some people said it's just a knife, and it went always to the United States Supreme Court. And it was decided that if a piece of sculpture like that pleases your eyes, and then it's art. So it was considered art at last. But the way you can see, and it is up for the interpretation. If you want to be positive, it's art. If you want to say just a knife or just a piece of metal, that means you're dismissing the artist's intention and the talent and all that. So that's how. And the other side, you can see it dark there, or you can see it. It depends on how you see things often. And a Protonist critic is supposed to approach it in a positive way. Okay, so. I'm going to finish it here because, it's the same here too. Some people see one animal, some people see two, some people see seven. It depends how many you see. Here you can see the structure
which gives you an idea of sometimes you don't see everything at once, same here. So I'm going to end it here because we have some wonderful. Let's go more, 5 more. You sure? 25 more. Yeah, this is 25:32. Okay, I just don't want to take too much time. So here is on the ethics, so you read that one already, okay, and so I have the ethics here, so literary critique and values, Spartanist theory does not propagate of any of ethics, as I said earlier, but it tries to create one which is beneficial for all. Bring this example up because even today it is with the Lord urging, it's a problem because the part of the sculptures of the Pantheon are in London, and the debate is should we take them back or not. And the British people argue that we bought them, and if somebody didn't think they are valuable enough to keep them, why should we think they are, the same way? So it's a debate on where the property, where art doesn't belong. Does it belong to one who buys it, or does it belong to the one who already created it? And so it's something that probably is going to take years before it's sold. But for now, they are still in London. Still same. Return height here. And finally, so here is the custom. So from this point of view, I'll end here about the Protagonistic theory. There are 12 lectures, which they are part of curriculums, and it's being taught now in 46 universities throughout the world. And the lectures are not, I only can talk about the first lectures because the contract doesn't allow us to reveal the other 11 lectures, because if they're out, then why students should go and study at the university. So I thank you very much, and thank you so much. Bueno, ese protonismo que nos recuerda que, como decía J, habitamos poéticamente el mundo, pero darnos cuenta de eso es un papel crítico importante, y creo que el protonismo va a la base positiva de esto. Estos pilares me parece que se aplican no solo en la poesía, sino también en la vida, que son lo mismo. Tenemos ahora unos poemas de la obra de Joaquín Marinay. ¿Quiénes eran los que tenían la lectura? Vamos a pasarles. ¿Por qué no pasan enfrente de uno y leen? Yeah, we have some really wonderful future actors. Okay. Los que van a ser actores van a empezar leyendo poemas. ¿Estos poemas están en español? Pentaclave, en nuestro primer encuentro. Excavaré nuevos laberintos en el arte de lo imposible, cuando los soles del horizonte se desvanezcan en el sopor. Seré el valle donde los ecos se queden en su pecho inaccesible, la flecha de Odiseo, sin tocar los anillos, sin sudor. Sorberé todos los sonidos de la nostalgia del pasado, cuando al estar cerca de ti los dioses empiezan a pedir. Seré lo que Dickinson se autodenominó al conocer a su hermano. Seré el Dios que se queda la muerte para sí, sin compartir. Descubriré los tiempos verbales del relámpago, dejando en el cielo para tus ojos su bisel. Seré la última palabra en la nana de la humanidad.
alumbrando el foco del martillo de Miguel Ángel sobre el cincel. Entraré en tus sueños y, si me lo permites, los revolcaré cuando tu sabiduría la suma de mi amor olvide calcular. La sinfonía que Mozart no te escribió seré, tu pentagrama musical de 5 líneas, tu marca viva. Como un átomo que circula todo con las formas del ordinario, enriqueceré la magia que redefine la preciosidad. Añadiré nuestra palabra pentaclave al diccionario. Explicaré que la manzana para la costilla de Adán era una responsabilidad. Resucitaré las esperanzas de los muertos de cada panteón para que almas como la tuya un día pueblen el planeta. Haré un ramo de las cuevas laberínticas del amor. Cambiaré el nombre de Shakespeare en su tumba por Romeo y Julieta. Voy a leer otro que se llama Autorretrato. Marlowe me bendijo con Fausto, ahora percibo mejor el valor del espíritu, el precio del conocimiento. Más nítida veo ahora la curva línea del Ecuador y la combinación humano-animal del centauro. Observar la cultura del sufrimiento, de construir el núcleo secreto del átomo para entender la química del explosivo y los resultados de la explosión. Esta sigue siendo mi estrategia ofensiva, mi sistema de defensa contra el detonador del gas. Cansado de solo mirar desde el papel, me he construido más allá de los límites de mi cuerpo, más allá del agua bendita de Philip Sidney cuando murmuró: tu necesidad es mayor que la mía. Con los iris escritos aún más claros que las escaleras, mis ojos viajan por el mundo hacia las antípodas de la lógica, bordeando el peligroso equilibrio entre el amor y el dolor. Me caigo y me levanto con el planeta Kiselev, con cuidado de no profanar las huellas de astronauta en la luna. Mi atmósfera es una capa fina de vida y muerte. El centro de su hemisferio sigue siendo el sudor y la sangre. Su biosfera conecta mis neuronas, ayudando a la litosfera a proteger mi cara de la vergüenza. No tengo nada que confesar a las oscuras leyes del caos. Aborrezco los efectos de cualquier preludio de invasión, la destrucción de una persona en beneficio de otra. Discúlpame, Milton, pero sería mejor servir en el cielo que reinar en el infierno. Ella puso a Cancún a sus pies. Afrodita, la única e inigualable Afrodita. Envuelta en la seda más fina de la luna, saltó del regazo de la noche a Cancún. Cuando la blanca arena la abrazó desde la planta de los pies hasta el pecho, los delfines cantaron un tono más alto. Los tiburones se sacaron los dientes unos a otros. Las olas dejaron de respirar. En el momento en que la visoraron, el cielo se tornó verde campestre. Las orillas adaptaron sus hombros a su figura. La tierra se mojó de sudor fino. Los ramos de flores brotaron de su pecho. Su belleza puso a Cancún a sus pies. Las caras pálidas de las olas se sonrojaron color carmesí. El horizonte ardía en las brasas de fuego. El sol, ebrio, se quitó sus rayos. Afrodita arrancó la capa de terciopelo azul del mar y la colgó girándola para secarla ante sus ojos deslumbrantes. Luego se despidió de Cancún con pesadumbre y voló a los brazos tórridos del crepúsculo. Lucita. Los planetas no sufren con ebrias revoluciones. Desde el pintoresco punto de vista de la humanidad, parecen equidistantes, indiferentes, majestuosos como las pirámides. Sin embargo, se tambalean ante la candidez de tu belleza. El cansancio de su vejez se deshace como una bufanda de seda, ansiosos por reflejarse en los espejos de tus ojos de amanecer. Los planetas brillan ahí como perlas en tu cuello, resplandecientes con tu brote sanador. Observando desde donde estoy, a horcajadas en la brecha entre ser un hombre y haber sido elegido por el destino para ser tu esposo. Me parece extraño que en la Tierra los humanos no te identifiquen con la voluntad de Venus, que no te comparen con las luces en el cielo.
envían sondas y astronautas a buscar vidas en otras atmósferas, ignorando totalmente que algo mágico ocurrió cuando naciste. Y todas esas luces se alinean y se cuelgan como adornos en tu cuello. La esposa del poeta por 33 años. Por ella se sonroja el horizonte, silueta de una chica. Algo en ella me estremece al escribir, atisbos de pigmentos, polifenoles mezclados en olas de terciopelo. Da vueltas en mi cabeza una turbina cerebral de amor, con paletas de luz aduladoras y encendidas por un flujo de sentimientos urgentes. Su mirada intencionada refresca más el aire húmedo del bosque, maquilla el cielo de la ciudad con un rubor de incandescencia susurrante. La noche no pudo dormirse tan temprano. ¿Cómo pudo el cielo darle la espalda justo cuando los prados sudan un rocío almizclado y la Venus romana y la Afrodita griega están verdes de envidia por esta nueva diosa? La brisa crepuscular se disuelve en alegría, luego vuelve a condensarse en un protoplasma flojo para protegerla. Como si yo no existiera, mientras la luna puede escabullirse y vigilarla por entre los árboles de un árbol permisor, como una naranja sanguínea muy madura. Una parte de sus colinas casi translúcidas se ha convertido, temblando, en una imagen vertical para encajar con las perfectas curvas de su silueta, lo cual hace preguntarme, ¿por qué las leyes de la naturaleza no prohíben tales maravillas naturales, tan desgarradoras como seguramente son? Temeroso de estar dentro del campo de esta mirada distante, me pregunto, ¿cómo puede ser un ser tan celestial ser descrito una nota musical detrás del signo de igual, de las rejas de hierro en la cintura y la rodilla? El secreto de los migrantes. Llevan sus vidas apretadas bajo sus brazos, como el amarillento periódico de ayer. Valientemente vuelan con el viento como niebla, garabatean mapas por siempre, hasta que los cometas se convierten en sus antenas humanas, en el tic-tac de la filantropía del mundo. Con Neruda a la orilla del Atlántico. Siempre que muere un poeta, algo muere en mí. Pensando en Neruda, camino al Atlántico, reforzado con los ojos de un dragón azul y con la mayor elegancia, los más abiertos brazos, la seriedad más sublime, las memorias más inspiradoras grabadas en sus olas. El Atlántico ojea las páginas soleadas de sus costas y las canciones de amor de Neruda. Cruzamos las piernas frente al Atlántico, nos levantamos, cara a cara con su resplandor perenne, frunzo el ceño y murmuro en albanés, y él, abstraído, murmura en oceánico. De pronto el choque de las olas es más meditado, y toman una foto del poeta en la cubierta del libro, y bailan en mí con delicadeza, mientras la guardan en sus ojos entre los secretos oceánicos. Mientras hierve una botella de champán abierta, las olas escupen blanca espuma de sus bocas y las sirenas bailan con las líricas del poeta, un viejo vals tomado de coribantes, con la música compuesta por Mozart en secreto, como un himno para los verdaderos artistas del paraíso, esta vez para Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, a quien inclusive el Atlántico lleva más profundo que sí mismo. Florida, 23 de septiembre de 2003. Aquí estamos discutiendo el asunto de que nos dé luz suya en albanés, porque hemos escuchado traducciones al
español, de sus poemas en inglés, pero ya que está aquí el autor, además de esas imágenes, las olas dejan de respirar. Bueno, yo quiero escuchar cosas como dicen Albanés, un poema que nos diga. I'm just worried because I'm taking time from really much better poets than me. So, yeah, thank you so much. So I guess what I'm going to recite here is the poem Horses, which is the source of what you took me out of the country and I had to flee. So it's Horses is called Quiet. Quiet. Terrieten duge brapuari. Show him vetrobara. Chpen brapa stuam jadim. Ne nukemi emer. To jeep the kwai nathon. Nukjaim. Nukjeshin. Heshtim. To join. Ham atrishnayapin. Edzim ganathon. Asnyen ganesem and Yeho. Kushchekad breti. Posti cheilard. Kushchekad prinseshe. I ben shalt art. Kush çekal şatay pat samar me kasht. Kush çekal yeger tër jetën fjelljar për qenë dhe mbetën kuaj para njeriut. Thank you. Espero que notamos lo que dice, enséñame a murmurar. Eso que acabamos de escuchar es eso. Los caballos It's in the Spanish book too. murmurados en albanés. Muchas gracias. Thank you so much. Llega el momento de trasladarnos a otro continente, a otra cultura. Vamos a dar la voz al doctor Tirtha Prasad Mukhopadhyay, poeta en bengalí, en inglés y en español, además de gran amigo. Adelante. Agradezco mucho esta oportunidad de hablar sobre poesía. Yo empecé a escribir poesía a principios de la primera década, hace más de 20 años, y desde entonces he perfeccionado mi arte poco a poco. En los últimos 20 años me he encontrado trabajando con un medio, el más primitivo y resistente de todos, la palabra o el habla, pero especialmente su forma escrita, es decir, las palabras inscritas en papel o en la pantalla, teniendo en cuenta la forma de inscripción con la que comunicamos significado. Este arte me ha enseñado que la forma de manipular el medio probablemente sea la misma para otros medios, por lo que mis inferencias probablemente sean ciertas en el arte de manejar cualquier tipo de medio artístico, sea cual sea. El acto de escribir poesía plantea esta pregunta: ¿qué es la poesía? Responderé brevemente en relación con la poesía como arte. Comienza con la expresión de una idea, pero lo que es más importante, idea no es la palabra correcta. La poesía no se ocupa simplemente de ideas, en el sentido de información o pensamiento. La poesía es esencialmente la expresión de una emoción, un sentimiento, un estado de ánimo, un trance. La poesía es el arte de crear una respuesta emocional a un estímulo, y sea de naturaleza interna o interoceptiva,
o de cualquier otro tipo. Sin embargo, se trata de una autorrepresentación emocional subjetiva que se logra mediante una secuencia de palabras que se ajusta a una regla gramática. En tercer lugar, la cadena de palabras que encarna o sustenta esta emoción podría controlarse con el tiempo y con una mayor experiencia en el medio con el que me dedico como poeta. Sin embargo, este aspecto del arte poético es menos comprendido e inexplicable, ya que no podemos articular con precisión qué secuencia de palabras seguirá para que esa emoción, sentimiento o trance pueda materializarse y formalizarse o concretarse como expresión. Por lo tanto, una emoción puede expresarse verbalmente con palabras que no fueron seleccionadas deliberadamente para crear un efecto. Pero, ¿cómo es posible? El trance de la expresión poética penetra en la memoria y provoca que palabras o símbolos verbales emerjan de un sustrato del ser. Es una forma trascendente de cognición, la que lo hace posible, o al menos un tipo de expresión del que no tenemos pleno conocimiento. Falta el diagrama de flujo de acceso a las expresiones que aparecen. En términos científicos, podríamos llamarlo una especie de proceso heurístico. Una expresión emocional, por lo tanto, extrae palabras de manera metafórica, donde la palabra no se refiere a una realidad comúnmente percibida, sino que en efecto significa algo más evocador o profundo emocionalmente. Daré un breve ejemplo. Si digo, por ejemplo, la guerra es un flor, cuyos pétalos marcados caen, no me refiero a nada que se acerque a una expresión realizada en un estado de realidad o cultura normal. Pero en cierto sentido podríamos verificar que la guerra es un flor. Puedo decir además que la guerra es un flor que cae para liberar una semilla. Esta afirmación define la guerra de una manera que desafía nuestras expectativas habituales de una conversación sobre la guerra. La poesía es capaz de lograr esto. Implica un significado nuevo en las palabras. No lo hace de la forma esperada. Su único objetivo es crear de un nivel de conciencia emocional. Esta forma de conciencia emocional o afectiva puede, por lo tanto, ser una herramienta epistemológica de significación, significado y existencia. La palabra emocional se encuentra en el corazón de una arqueología del conocimiento. En mi arte de escribir poesía, este carácter autoorganizativo de la expresión emocional se ha desarrollado con la práctica y el tiempo. Sospecho que esta autoevocación del arte también debería aplicarse a otros medios. Llegó un punto en mi oficio en que la autoexpresión de sentimientos y emociones se organizaba en papel o en un archivo de MS Word de una manera más fácil, afortunada y misteriosamente hábil.
hasta que llegó un punto en que parecía que el poema se escribía solo, aunque sus primeros pasos estuvieran envueltos en un proceso subjetivo. Me parecía, como ahora lo parece con mayor certeza, que un poema es un don, que todo arte es un don, que la poesía, como cualquier otra artesanía, es el arte de recibir dones. Los filósofos hindúes afirman que uno puede ser poeta, y supongo que artista, escultor, actor, etc., solo a través de varias reencarnaciones. Esto forma parte de mi conciencia como poeta, en el esquema eterno de las cosas. Fui formado intelectualmente por guías ancestrales, cuyas voces o afectos sobreviven en sus inscripciones desde hace siglos. Su doctrina probablemente ha moldeado mi conciencia, mis hábitos y costumbres en un sustrato cultural que practico en mi vida cotidiana. Y durante esos momentos, minutos, horas en los que escribo poesía o intento encontrar este don de la autoexpresión, no es que ninguna doctrina del pasado me influya por completo. En las escrituras encontré la lámpara, la guía, las directrices que de alguna manera complementa el arte de la poesía y me ayuda en mi camino. En las escrituras residen las escrituras asiáticas. En general, el arte de la poesía no pretende expresar ninguna opinión humana, porque reconoce la presencia de una deidad. La noción es que la deidad vive en la conciencia subjetiva, tal como un loto flotaría en el agua. Y aquí estaba recordando la teoría del protón. Proto, desde la palabra griega es protón, una unidad de una valencia, un efecto positivo. Es que siempre yo pienso que su teoría de protón tiene sus paralelas con las teorías de divinidad, como en la tradición de Edward Wilson, su teoría de consilience, y de Frederick Turner y su cosmología. Es parte de una cosmovisión muy interesante, pero también la noción es que la deidad vive en la conciencia subjetiva. La deidad es el protón también. Es una metáfora, tal como un loto. Es una ontología de la persona, que las ontologías orientales han encontrado su refugio y expresión. Todas las escrituras son poesía, no son doctrina, ni dogma, ni un conjunto de recomendaciones de conducta. No hay mandamientos en los modos poéticos orientales, especialmente en los asiáticos del lejano oriente y del sur de Asia, ni en los antiguos sistemas de creencias túrquicos de Eurasia. Esta ontología de la persona existe como una capa arqueología en tiempos remotos, una que, en mi opinión, es el sustrato más arcaico o prearcaico del que surgieron las religiones institucionales de diferentes denominaciones tribales. En mis 30 años de investigación sobre las creencias religiosas prehistóricas del mundo
encontré y descubrí esta capa de ontología que también flota en la superficie del tiempo contemporáneo en forma de vestigios del pasado, en las olvidadas deidades de la serpiente y el agua de las Américas, deidad del agua, en el Ichi, el Shintoísmo, el Ubuntu africano y la poética hindú y budista Mahayana de varios milenios que existen ahora. Si consideró que esta ontología como una especie de poesía y por lo tanto la poesía en su modo arcaico como una especie de ontología de la persona, explica inmediatamente por qué la poesía y cualquier otro arte podría considerarse un don. ¿Cómo es la poesía un don? Puede ser una pregunta, pero puede reformularse siguiendo este legado ontológico, como de quién proviene este don, incluso en los Upanishads y hasta en la iconología del budismo y en las ontologías devocionales votivas de los griegos arcaicos, los pre-macedonios y los bactrianos helenistas, influenciados por los griegos. La poesía ha observado un ritual de adoración al Apolo del ser. Además de mis diversos experimentos poéticos, he intentado conectar con esta antigua capa de pensamiento de algunos ejemplos imperfectos de mis poemas en las últimas semanas y meses. Esto es lo que pretendía abordar aquí. Si bien la poesía en sí misma, un tema vasto, también es un tema en el que la esencia es importante. La poesía iconología de las creencias votivas me abre un camino en un mundo carente de fe, compasión, humildad, respeto por los padres, antepasados y los maestros del mundo. En toda nuestra nueva tecnología de esa ontología nueva deben ser respetados, apaciguados mediante la humildad y la receptividad y no mediante adoraciones posesivas. No me extenderé este punto, pero basta con decir que la poesía digital, el arte de la poesía mecánica, solo evocará sentimientos que no produce el alma de un poeta humano. Esto no destacará la poesía de la realidad como las inmaculadas creaciones de los poetas naturalistas, para quienes la poesía está vinculada a la realidad del sufrimiento humano. El Zen budismo demuestra que la ontología de la persona puede lograrse no redirigiendo la visión, sino esperando con atención plena al mundo y sus ilusiones. Gracias. Tenemos también unos poemas de Tirtha Prasad Mukhopadhyay para compartir en español. Entonces hagamos lo que habíamos hecho. Antes de empezar, pues un honor haber sido el que recita los poemas tanto de Jack que de Tirtha. Y bueno, Logos. Oh hombre, oh, esta búsqueda de ti, esta búsqueda, esto es lo que he encontrado en mi conciencia. Escribiéndolo, ato con una palabra lo que he conocido. He atado pensamientos con el símbolo de las palabras, he atado amor. Las palabras son pájaros que vuelan con los deseos de la vida.
Las palabras son la barca de toda mi conciencia, la barca de los pensamientos, mi ira impersonal, mi anhelo, mi miedo. ¿Qué es? Las palabras se inclinan ante ti, me inclino ante ese sonido de la emoción. Eres Brahma, eres palabra, eres el don de Saraswati, eres el logos de la vida, eres conocimiento. Tú y la vida son dos caras, como una sola moneda. Las palabras son vida, eres las aspiraciones de él, de ella, de todos. La corte real de mi mansa está sentada en tu pecho. Nadie ha encontrado la verdad todavía, pero la búsqueda continúa. Gracias. Realidad según Sexto Empírico. El mundo está ocupado con la realidad, contando y contando. Lo anterior y lo exterior son uno solo. Que los pájaros familiares se alejen en el círculo visible del cielo. Que los pájaros desconocidos vuelen en la imaginación del poeta. Una a una. ¿Cuántas ollas has traído y guardado en el edificio? Algunas ollas cubiertas de dulce jarabe, otras redes. Apertura. Algunas pueden haber sido para la agricultura. La tierra quemada queda en el suelo de esta sombría tarde de hoy. Todos son reales, recuerdos reales. Todos son de nuestro pasado. Las piedras, cubiertas de musgos de budru, se han descompuesto en la realidad. Quizás, en incontables años, o la gente se ha descompuesto en la cama del hospital, con voz ronca o maternal. Y el médico observa cómo el pulso sube y baja. Con la existencia humana, los pasos decisivos. Muchas gracias. El siguiente poema se titula Puja. He venido a ti, ahora llévame hacia las olas del cielo, donde la poesía del desconocido Ujjaini se ha elevado en el aire. El poema que escribió un gran viajero de Sabita. También lo sacaste del suelo de esta tierra dicta. Disuelve mi ser como un animal en alguna isla impersonal en el ragazo del Padma, donde el Saptarshi flota en el viento del este y gira en el cielo. Las estrellas de la constelación de Virgo danzaron por turnos. Ella también comprendió la danza de las marionetas, así como nosotros también nos adornamos como flores en la noche en las arenas de la Indonesia. Fuego. Juega con fuego, hombre iracundo. El nombre de aquel con quien juegas está en esta historia desgarrada. De pie en todo tu cuerpo como tu propio hermano y hermana en tu corazón de odio. No hay lugar para la simplicidad en tus caminos engañosos. Convierte tu autodefinición en cenizas con la flecha de la guerra. Nombra tu creación Dharma Bengala. Por último, la virtud. Te respeto, te recuerdo con amor, vacío la mina de mi conciencia. Están los sabios de pie, uno a uno, a tu izquierda, virtud sagrada. En el asiento del océano de estrellas, tú también parecen reconocerte después de muchos días en el viento y las olas. Como muchos rudras parecen mirar hacia atrás hoy. Solo en el sonido del agua del río Ginar. Eres ese eterno buscador de vida humana. Solo hemos traído flores en una canasta que puede ser adornada con amor en la belleza, en tu digno servicio. En la naturaleza de la vasija de barro moribunda, protégenos del corte del acantilado del deseo. Que tengamos éxito en cada tarea en este mundo ungidos. Hemos escuchado esa poesía
que viene de otro país y que sin embargo nos está hablando de lo mismo. Y ya que estábamos diciendo esto en albanés, que nos diga algo en bengalí, ¿no? Dinos algo en bengalí para escuchar. Pues porque si estamos viendo la poesía en el mundo, qué mejor que verla en su idioma, porque igual quedamos pasmados con la traducción, entonces qué mejor que quedar pasmados con el original. Entonces vamos a ver. Ya seleccionó. Como es de la versión bengalí de virtud, virtue. He punno তুমি ধন্য ধন্য তোমার প্রণাম করি ভালোবেসে সরি আমার চেতনার খনি শূন্য করি তোমার বামে কি দাঁড়িয়েছে একে একে ঋষি গ্রহার নক্ষত্র আসনে তোমার তাদেরও চেনা লাগে বাতাস তরঙ্গে বহুদিন পরে যত রুদ্রজন যেন আজ চেয়ে আছে ফিরে শুধুমাত্র কিন্নর নদীর জলের কলস্বরে তুমি সেই গ্রাহক চিরপ্রার্থী মানব জীবনের আমরা শুধু এনেছি ডালা ভরে ফুল কাঞ্চনে বিহিত করে লাবণ্যে সখ্যে কে পারে ভূষণ হতে তোমার উপযুক্ত সেবার চরাচরে ম্রিয়মান মৃত্তিকার ঘট সমাহার আমাদের রক্ষা করো কামনা খাড়ার কাটানে হতে পারে যেন প্রতিটি কাজে সফল এই সংসারে অভিষেকে। Como ven, la magia de la poesía nos persigue en todos los idiomas. Esa fue la versión en bengalí del último poema que leíste, ¿no? Que se llama Virtud. Así que tuvimos la virtud de escuchar el original. Creo que la poesía está en el mundo precisamente para que todos los idiomas digan lo mismo. Es decir, lo que las palabras son incapaces de decir. Desde mi punto de vista, la poesía es que las palabras expresen lo que las palabras no pueden expresar. Y en esa contradicción, el idioma se convierte en un silencio hablado. Y cuando la poesía habla este silencio, dice lo que el hablar no puede decir. Entonces, bueno, no diré más que dar el paso a unos poemas míos para cerrar la sesión. Danos muy fúnebres que traigo aquí. Bueno, vamos a empezar con uno. Ya ven que Sócrates es autor de una frase muy famosa que dice: yo solo sé que no he cenado. Yo solo sé, la traducción fue: yo solo sé que no sé nada. Y Sócrates nunca escribió nada, y lo único que se conserva de él es este texto que se llama Fragmento Inédito de Sócrates. Y claro que es inédito porque nunca escribió nada. Fragmento inédito de Sócrates. Yo solo sé que nada sé del espejismo llamado tu mirada. Febril como la sed, el pensamiento busca saciedad, la saciedad inalterable. Pero la calma es imposible si tu mano, cardumen de 5 peces, rama de 5 pájaros, me toca. Toda la geometría que urde la razón se me desploma en la garganta, muda, y como los lunáticos desvío la cabeza hacia ti. No pienso, solo miro, palpo, y frente al templo tibio de tu cuerpo solo sé que no sé nada.
the order. Bueno, los primeros poemas siempre hablan de los primeros seres humanos. Entonces vamos a decir este poema que se titula Origen. Ella es la primera mujer. Su cabellera larga le recubre la fúlgida cadera. Es ella la mujer. Dios la forjó primero que a los hombres. Fue su mejor idea y la creó porque por siempre la deseaba. El deseo de un Dios es un deseo eterno. Horrorizado del confín de la belleza producida, decidió darle cuerpo al primer hombre porque paliara su divino sufrimiento. Y aquí estoy pronunciando este poema. Traigo un poema para saludar a los jóvenes de la tribu aquí presentes. Y que desde luego se titula Salutación. Jóvenes animales de la tribu, yo los saludo. Yo celebro la decadencia de los cuerpos bajo el mensaje abierto de las cortinas. Con ustedes confirmo la intención aviesa del tiempo y su negra mordedura. Yo soy el juez de su esperanza cómoda y el que sabe de hoy lo que sabrán mañana. El dilapidador de los consejos lúcidos, pastor de los amores pasajeros, el que reconoció que las penínsulas son ínsulas en pena, este que sabe que por la brevedad que tienen confundirán a un Caribe, Caribú y Caribdis. Y como soy el hijo de los espacios abiertos, sucedáneo del aire, los reconozco hijos de las 7 preguntas del vacío. Yo soy de los perdidos, los que nadie recuerda, pero un poco de olvido no le hace mal a nadie. Igual que ustedes, yo nada inventé y nada es mío. Soy solo un desterrado, contemplador de ángeles, el que no tiene claro en qué rincón del universo o la camisa vino a dejar el nombre de su amada. Tengo la convicción del hielo debajo del calor. Cuando se muera el tiempo negro, la poesía fiel despolvará las alas y mis huesos harán su ebullición astral hasta encontrar el aroma de los pensamientos de ella junto a la orilla del Mediterráneo. Y aunque no hay prójimo en la muerte, cuando en la última noche no quede ni ceniza, yo estaré nuevamente a la luz con el sonido de esta salutación de espejismo y asombros, para que la palabra de la tribu nos vuelva a repatriar a las olas del fuego. Un día pensé que me voy a morir. Perdón. No tengo otra cosa que hacer. Pero como todos nos vamos a morir, entonces de nueva cuenta está ahí. Y como había visto que alguien ponía su epitafio en un lugar, dije, pues vamos a poner un epitafio. Y este se llama De nueva cuenta. Un día hilará sobre mi voz el sopor último, y los cordeles que tendones eran del duro barco de los huesos han de ceder al peso inmóvil de este tiempo, certero apaleador. Una piedra que casi puedo ver tiene mi nombre sobre la tierra de ceniza. Tamiza el cielo, otros vendrán, ¿acaso en ellos teje versos el aire? De nueva cuenta su primer gemido. Bueno, para no ponernos tan fúnebres, como les decía, vamos a poner una cosa que se llama amantes. Por un mundo desconocido, los amantes construyen la vereda, siguen a pie la luz que los designa y ya saben qué hacer. Se habla de ellos en los altoparlantes del cielo. Todos aquí y allá se asoman a mirarlos en la piedra. Los ángeles se miran sin evitar el nerviosismo
Los seres trascendentes los quisieran alertar, mas los amantes siguen disfrutándose el alma en lo que el mar termina. El vulgo por la calle se detiene por poderlos mirar. Dejemos un par más. Aquí hay muchos que no vienen al caso. 20. Vamos a leer cosas de ahora. Digo, no de, sino que tiene que ver con el ahora. Uno es la felicidad y el otro es el agua de hoy. Este poema se llama Ahora. La felicidad no existe en el tiempo, solo se es feliz en el instante. Y por eso nadie ha sido feliz en el pasado y nadie será feliz en todo lo que resta de la vida. Solo se puede ser feliz en este instante, ahora que te miro, ahora que lo pienso mejor. Bueno, veremos unos dos más. Agua de hoy. Según leímos en el duro testamento del espejo, sobra espacio cada día en lo de ayer y falta de mañana. Trazos nuevos nos surcan la tristeza y la fugada hora en la que el amor un hálito de fuego sopló sobre nosotros corre a la sombra del oído. Pocas hojas le quedan ya a la esperanza y un recuerdo de antiguos o pinos frutos revuela en las cenizas y miro para atrás. Quiero beberlo y el día, como el agua en un cuenco roto, resbala de la mano. La gente. Hay un libro mío que se llama A mi debido tiempo, que se descarga por ahí en internet. Es un libro que solo existe digital. Se escribió directamente a ser digital, nunca se imprimió. Y tiene ciertos capítulos, por ejemplo, desde las entrañas de mi ser, no de mi ser, sino de mi ser. Eres la luz de mi Facebook. Hay uno que se llama Tuitazos, como quien dice Jesús. Son poemas de 140 caracteres. El libro es de 2013 y Twitter solo aceptaba 140 caracteres. Otro episodio se llama Ringtones, que ponemos en su teléfono. Y de una de esas cosas hay esta meditación acerca del noviazgo. ¿Qué hacer con mis novios que se han acumulado? Eso piensa la muchacha. ¿Qué hacer con los amantes de mi novia? Eso dice el casado. La anciana dice, ¿qué hacer con tantos novios que tengo en el recuerdo de mi olvido? La monja se imagina ser la novia de su crucificado. Pájaros vuelan allá, noviazgo con el aire. Los amantes son novios que a todos olvidaron. La esposa busca al novio con el que se casó, que ya no existe. Los que ya viven el matrimonio viejo se reconocen como novios permanentes. Así las luces cotidianas. Por eso, todo amor es empezar y todo odio es una muerte. Y bueno, no puede faltar un penúltimo texto que tiene el puro nombre de Mingir. ¿Han oído hablar de los mingitorios? Bueno, pues Mingir es el acto, mingitorio es la vasija. Es de un libro que se llama Conversación con la perrada. Es un libro muy interesante porque cuando se junta la perrada lo podemos platicar. Pero bueno, este se llama Mingir.
Cuando amarilla al sol en chorro denso y del burbujo previsor venía en espuma, pensamos en lo breve de la vida. Sus chorros de espejismo nos recuerdan lo que se pierde al dormir. Despabilada está la hora ya y no hay amigos. Es hora de evacuarse en condiciones, llegar a ser de afuera mismo, acto de soledad, mingir tan quieto como si nos hubieran fusilado. Sentados o de pie nos hemos muerto para fines del ser sin perspectiva. Nuestro tiempo es tan solo lo que se oye, chorro de espuma sobre el agua y brillo del ayer sobre la arena. La poesía tiene que saber sacar de los actos más impuros lo más incomprensible. Y leo finalmente, ya para que nos podamos retirar al mundo de los sagrados alimentos. Es que el poema se titula Este fruto que se retira de mi mano. Y es un ejercicio de inversión. El poema está escribiéndose, el fruto está en la mano, pero todo sucede hacia el origen, que era con lo que habíamos empezado. Este fruto que se retira de mi mano vuelve a la rama y se absorbe en la flor, donde la luz era fragancia amanecida. Luego la floración se le incorpora al sesgo de la rama, como quien cierra un paraguas que su sueño ha cumplido. Y se contrae las ramas del renuevo, y el renuevo es ya tronco otra vez, vara de la fragilidad de lo que empieza. El agua que lloviera en junio se desllueve en el espectral terrario hacia la nube, y la nube regresa a hacerse aire, serse aire, temperatura y transparencia. Este fruto que se retira de mi mano es impalpable fuego y tiempo transparente. Ya tengo su sabor de plenitudes bárbaras, hoy que no está. Tanto fulgor de transparencia sabe en la lengua de lo ausente. Esta liberación de la distancia es cercanía y regusto de frutas renovadas hasta el origen del tiempo. Muchas gracias. Quiero agradecer que vivimos poesía, todos los aquí presentes y especialmente a los poetas que estamos aquí en la mesa. Agradecernos haber traído un grumo de nuestras palabras en nuestro idioma, que además fue muy interesante, digo yo. Entonces, creo que podemos dar lugar a que la poesía que está allá también nos contamine. Muchas gracias. Director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato. Empezamos. Agradecer su presencia, el motivo de la presencia, que es la poesía. Ojalá sea más seguido y en más lugares. A nombre de la Universidad de Guanajuato, de la Dirección de Extensión Cultural, entregamos este reconocimiento al doctor Marinaj por esta participación en esta charla de lectura de poemas en el Museo de la Universidad de Guanajuato, hoy 3 de marzo de 2026. Entregamos también al doctor Tirtha Prasad. Muchísimas gracias. Y les deseamos a todos ustedes